Y en las elecciones del día de ayer pudimos renovar nuestra vocación democrática, poder trazar los sueños, el destino de lo que querramos para nuestra vida cotidiana y a partir de allí delegarle a algunos administradores públicos, a algunos dirigentes de la política, esa posibilidad de conducirnos, replicando también algunos otros proyectos. Algunos votan a favor y muchos otros también votan en contra. Vamos a tratar de analizar y de poner palabras a esa vocación democrática argentina que se ejercitó el día de ayer con dos amigos de este gran programa que hacemos todas las noches, en este caso Andrés Mautone y Lucio Guberman. 1, 2, 3, 4. Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches. Hola, Roberto. ¿Bien? Bien. Bueno, felicitaciones a los dos. Se los dije antes de empezar el programa, cada uno por su desempeño, ¿no? Andrés por algunas encuestas. Generalmente los encuestadores la pifian, ¿no? Digo, la pifian. ¿Viste? Pero la pifian, ¿viste? Por general es muy difícil. Pero te fue bien, por lo menos en el último tramo de los últimos estudios que hiciste. Y vos que tuviste que asesorar a algunos dirigentes de la política, ¿cómo te fue? Te fue bien también, ¿no? Bien, contento. Contento, ¿no? Sí. Bueno, primero, Andrés, ¿cómo viste la elección de ayer? Bueno, yo creo que ni en el más delirante de los sueños de la gente del gobierno nacional se imaginaban resultados, sobre todo en algunos distritos. En algunos distritos. Lo de Córdoba, por ejemplo, fue muy, muy llamativo. Pero una cosa, Roberto, no sé si después va a coincidir Lucio con este planteo. Creo que lo que ha pasado en el día de ayer, que me parece que ha acelerado la reconfiguración de las fuerzas políticas opositoras en la República Argentina, y digo porque se nacionalizó de una manera impresionante. Creo que la táctica electoral de Durán Barba, bajando a toda la plana mayor del PRO, de confrontar directamente y ponerlo del otro lado del ring a Cristina, o mejor dicho, al kirchnerismo en su estado más puro, llevó a que esta táctica ahora tenga que después ser resuelta como una estrategia. ¿Por qué? Porque si esto se repite, supongamos, los resultados de ayer, si bien no son predictibles, no tienen por qué serlo, en octubre, después, con las bancas ya ocupadas a partir del 10 de diciembre, va a tener que, el gobierno va a tener que tratar de tener una relación con sectores con el cual el gobierno no está acostumbrado, ni tampoco ellos, de tener un diálogo fluido. ¿Por qué digo esto? Porque la elección de ayer demostró que muchos sectores que eran políticamente friendly con el gobierno, no digo desde el principio, pero que últimamente incluso habían estado más cerca de un diálogo, tratando de brindar gobernabilidad, ayer le fue muy mal. Digo, Massa en la provincia de Buenos Aires, el propio peronismo cordobés, Schiaretti, ni hablar acá, el Frente Progresista en la provincia de Santa Fe, que quedó tercero nuevamente. Es decir, estoy viendo que ha quedado la táctica que se había planteado de confrontar tan fuerte con el kirchnerismo, está dándole a una Cristina, más allá de lo que pase con el resultado final en la Congreso de Buenos Aires, que se gana o se pierda por una diferencia, va a ser siempre un empate, o va a ser en torno a un empate. Lo concreto que toda la gente que decía, si Cristina no gana por una diferencia mayor de 5 puntos en la provincia de Buenos Aires, es el comienzo de su Waterloo en octubre, hoy yo lo pongo en duda. Porque así, no teniendo ni siquiera ganando, en una vez empatando, perdiendo, valga la expresión, hoy Cristina tiene una centralidad. Fíjense lo que pasó aquí en Santa Fe, el que ganó del peronismo, del sector más kirchnerista y mucho más leal a la expresidenta. Al que más difícil le resulta caminar en la calle. Al que más difícil le cuesta. Porque a Agustín y Rossi le cuesta. Más allá de que hoy ya se empezaron a escucharse, bueno, no se olviden que Jorge Guaso cosechó casi 100.000 votos, que son votos naturalmente que se tienen que ir a cantar. Yo no sé qué va a hacer, qué decisión va a tomar, no sé después, porque logró pasar a la próxima serie. Cómo gente por esa polarización quedaron con muchos flojas cosechas. El caso de Carlos Delfrade. Carlos Delfrade perdió, pero una cantidad de votos con respecto a la elección pasada del 2015, que le había ido muy bien,
producto de esta polarización, ¿no? Esta polarización muy fuerte que planteó el gobierno nacional como algo de táctica electoral, que le fue muy bien, porque es innegable, porque desde el punto de vista práctico esto le ha salido bien, pero el tema es que ahora yo lo traslado al plano estratégico del 23 de octubre, cuando haya que ocupar a partir del 10 de diciembre las bancas en las dos cámaras, la banca y la alta. ¿Están preparados del gobierno nacional para tener un diálogo con el núcleo duro que va a quedar representado en este caso en el peronismo? Planteo, ¿eh? Planteo. Lucio, ¿vos cómo la viste? ¿Cómo la viviste? ¿Vos tuviste una acción profesional también sobre la campaña porque trabajaste con algunos candidatos? Sí, coincido en el planteo de que lo que dominó la elección fue la estrategia de polarización que el gobierno instaló. Sí, sin duda. Se vio hasta en la elección local rosarina, que hasta con un sistema de boleta distinta y demás, se vio teñida esa polarización. Sí llamó la atención, diría, lo único que falló de la estrategia del gobierno fue pinchar la elección, ¿no? Fue mucha gente a votar. Eso en algún punto hasta terminó engordando la cosecha del gobierno. Coincido en que había una expectativa de un desempeño favorable al gobierno, pero sin duda que confirmó la mayoría de los pronósticos a favor, y algunos que estaban en duda, como qué pasaba en Provincia de Buenos Aires, terminó saliéndole de aceptable para arriba, ¿no? O sea, más allá de que hubo algunas picardías que si fuera época del kirchnerismo sería un gran escándalo lo que hicieron con el la manipulación. Viste que el poder con la manipulación de la matemática tiene una obsesión, ¿no? Sí. El INDEC, el kirchnerismo, los números ahora, el conteo de votos, la promoción política electoral con ese voto más y ese voto menos, es bastante obsceno también. Sí, sí, la verdad es que para las expectativas previas, que era de Cristina ganándole claramente, después una elección en la que perdían por poco, no valía la pena hacernos ir a dormir con un número para levantarnos con otro, pero sí, bueno, acá en Santa Fe ocurrió lo mismo. Yo de hecho me acosté pensando que el peronismo había estado un poquito abajo y me desperté con el peronismo un poquito arriba, sí, no, lo simbólico. Es fuerte. Pero es fuerte que haya ganado Agustín Rossi en la provincia de Santa Fe. Es una imagen fuerte. Sí, te digo, no comparto esto que vos decís, que Agustín Rossi no puede caminar. Eso tuvo un periodo en el que fue así, que fue cuando dio la pelea con la 125, y pensemos que Rossi condujo la votación en diputados en la que tuvo media sanción. Pero yo hablo del costo político que le representó a Agustín Rossi tener que ser un leal representante de las defensas de la política pública del kirchnerismo en una ciudad como Rosario, que ha sido también un epicentro antikirchnerista muy grande. Rosario, digamos, a pesar de algunas cuestiones, fue un bastión antikirchnerista muy grande. Entonces, y la no tibieza de Rossi. Yo esto me pongo ahora en la lista. Rossi nunca fue un tibio, no es que quiso quedar bien o acompañar los tiempos o ser un demagogo. Al contrario, pagó costos personales muy altos, hicieron movilizaciones en la puerta de su casa y demás. No fue Omar Perotti, por ejemplo. No es o sea que estamos dando nombre y apellido. No es que se escondió en los debates calientes o aludió. Al contrario, pagó costos personales muy altos y los paga muy altos. Tanto es así que es, digamos, el 70% del electorado nuestro no lo votaría jamás, ¿no? Y eso es, ¿cómo ven el 22 de octubre, Andrés, vos pensás que algo va a cambiar? Mirá, Santa Fe es pródiga, el distrito, ya que estamos en nuestra provincia, es pródiga. Yo siempre pongo ejemplo, pero bueno. El 2007, la sumatoria precisamente de Agustín Rossi y el ex canciller Rafael Bielsa había pasado en casi 7 u 8 puntos a lo que había sacado Hermes Wiener, que no iba a competencia en esa PASO del 2000, también se llamaban PASO en el año 2007. Santa Fe fue pionera en ese sentido, porque pues sí, la nación adopta casi el sistema nuestro, y después, bueno, en la general, Hermes Wiener sacó 11 puntos de diferencia, convirtiéndose en el primer gobernador socialista de la historia argentina, con lo cual, si nos guiamos por algunos antecedentes, en Santa Fe podría haber algunos cambios. Hay casos muy puntuales, como el caso que decía de Jorge Guaso, que ha sacado nada menos que 100.000 votos. Amalia Granata sacó 45.000 votos. ¿Quién vota a Amalia Granata? ¿Vota a alguien que...? Es un perfil parecido a cuando me decían, ¿quién vota del CEL? No la magnitud que le votaron del CEL, por supuesto, el CEL que estuvo a punto por 1.400 votos de ser la última vez, otra vez gobernador de la provincia, con lo cual no estoy hablando de esa magnitud, pero es un perfil, si se quiere así, no quiero hacer ningún tipo de juicio, obviamente, de
favorable. Sí, una al mujer respecto, sin experiencia, digamos, sin... Sí, en algunos sectores puede quedar hasta incluso como que digamos, puede ser un par en ese sentido, ¿no? Pero bueno, aquí que tiene 46.000 votos en su mochila de la noche, con lo cual habrá que ver cómo eso lo capitaliza de aquí a octubre. Ahora empieza otra campaña, y siguiendo con tu pregunta, habrá que ver cómo se reconfigura. Hay que ver también qué hace el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional va a tener que hacer la plancha sí o sí durante 60 días, porque llega a aumentar una tarifa que se le pase de raya, y bueno, hay provincia de Buenos Aires, puede ser también un dolor de cabeza en octubre, ¿no? Ajá. No solamente Santa Fe. ¿Cómo va a ser la campaña electoral? Imagínate en estos 60 días. Esto que decía Andrés, ¿no? El gobierno tratando de mimarnos todos los días, el oficialismo local también, tratar de... Porque en realidad el socialismo tampoco hay que darlo por muerto, porque tienen las cajas, obviamente, de la gobernación y la municipalidad, y a lo mejor puede utilizar esa estrategia oficial para... Por lo menos para descontar algunos yo puntos, creo que el socialismo va a tener que hacer un cambio de mensaje, porque recursos para esta campaña utilizó. La valoración de Lifshitz no es mala, de hecho Lifshitz está mejor conceptuado en la provincia que Macri, y electoralmente no rindió. O sea que ahí hay que ver algún tema el candidato no puede cambiar. Hay que cambiar el mensaje y la estrategia de campaña, ¿no? Sí, es ahí va a cierto haber que un cambio. coincido con Lucio, porque es cierto que el discurso de Luis Contigiani era muy parecido al de Agustín Rossi, y la gente para eso te lo votó a Rossi. Y de hecho, porque el discurso contra el gobierno nacional, contra el tema de ajuste, con el tema, fundamentalmente él como ministro de la producción, haciendo hincapié en el tema productivo de las pymes, de las importaciones, de bienes capital, etcétera, etcétera. Fue un discurso muy parecido al de Agustín Rossi, sí. Obviamente ahí la gente buscó el original y no la copia, ¿no? Así que vamos a ver también ahí cómo porque el candidato es él. Coincido y creo que el socialismo se desperfiló respecto de la política nacional, no está claro qué hubiera hecho, porque con el kirchnerismo fue ambiguo, ahora es ambiguo, pues hay crítica en el candidato, pero no se juega tan fuerte. No jugó Bonfatti tampoco, no. Con lo cual bajó el precio de la elección de alguna manera. Entonces, tampoco Wiener. Digamos, el socialismo que representó y gobernó la provincia hasta hace un año y medio, ese socialismo no está con Lifshitz, está clarísimo, y que pareciera a la distancia que se siente cómodo con esta coyuntura, porque los dos candidatos, sea Hapkin y el propio Contigiani, los eligió Lifshitz pagando costos de eso, ¿no? La reforma constitucional futura o cualquier otro deseo que tenga Lifshitz va a tener que ser tamizado por esa dura mirada que tiene la organicidad del socialismo, ¿no? Sí, ahí hubo algo que yo no sé cómo lo aprecia un televidente común, un ciudadano común, no un analista, que es, lo vimos en un raid mediático infernal al gobernador con su candidato, hasta la noche que tuvo que anunciar el resultado electoral, lo dejaron solo. No sé cómo, eso me pareció un mal inicio de campaña, porque todos sabemos, los que estamos en esto, que el domingo a la tardecita noche empieza la campaña de las generales. Y a mí me pareció que Lifshitz, que lo había hecho UPA prácticamente, luego lo soltó, me pareció raro. ¿Te llamó la atención eso? Sí. ¿Crees que alguien le sugirió eso? ¿Sabes? Va a haber vos que siempre se discute. Alguien lo sugirió, alguien dijo, Miguel, no te pegues con el Eso es entretenido, porque son los momentos en los que más hay que pensar, pero también son los momentos más caóticos en los comandos de campaña. Entonces, a veces uno hace toda una elucubración estratégica y lo apuró a algún canal porque tenía que salir y Lifshitz estaba dando otra nota. Pero la idea es que quedó muy solo, después de haber estado muy sostenido, ¿no? Fue raro. Antes que termine obviamente la campaña, leímos un análisis tuyo, una encuesta tuya, dabas como ganador a Roy López Molina. Nadie lo daba como ganador, ni siquiera Roy se pensaba, o su sector político de Cambiemos asumía que esa posibilidad estaba cerca. Estaban viendo por cuántos puntos podían perder, ¿no? Lo que pasa es que cuando la inscripción de lista de los cargos, recuerdan los cargos locales, fue en junio, unos 10 días antes del 24 de junio, que fue para categoría de diputado nacional.
Nosotros justo coincidimos, apenas se habían lanzado las candidaturas de cargos locales y Anita Martínez más que lo duplicaba a Roy López Molina, en lo que ya todo el mundo ya estaba instalado, mejor dicho, ya estaban inscritas las listas para cargos locales, con lo cual ya no había más discusión al respecto, porque en un momento se dudó si los dos iban a bajarse de su actual bancada, tanto la provincial como la nacional, y decían no, al final no va a haber confrontación, y sí, ya la hubo porque habían presentado las listas. Y Anita Martínez, ya te digo, en junio, más que lo duplicaba Roy. Cuando hacemos la medición de julio, ya hacia finales de julio, el rally que había hecho Roy López Molina era impresionante, porque en cantidad de puntos que había de intención de voto que había subido, mientras que Anita se había movido, obviamente, es natural que se mueva un poco hacia arriba, pero no con la velocidad que Roy, con lo cual Roy se puso ya, encima con todo este empuje que venía, era lógico que podía llegar a tener elección. De todos modos... ¿Por qué crees que le ganó? Yo creo que, no los conozco personalmente, si bien lo he tratado, pero no en profundidad. Creo que Anita, me da la sensación que en las últimas elecciones ha descuidado, o mejor dicho, ha abusado de la cuestión demasiado emotiva en las elecciones. Si bien el voto, y acá corregime si no lo uso, siempre el voto es emotivo, creo que ha hecho un abuso. Y Roy, por el contrario, Roy López Molina, uno lo veía en los medios y presentando proyectos, presentando cuestiones, hasta incluso lo vi una vez en un canal aquí de Rosario hablando del tema de la basura a cielo abierto, dándole a entender de que él tenía soluciones para cuestiones como esa. Y Anita no la veía en eso, apelando a lo emotivo, al abrazo con la vecina en el barrio Belgrano, los afiches mismos, fíjense ustedes que están en el área de comunicación. Pero ese es el perfil Cambiemos también, ¿no? Sí, pero... Jorgelina de Zona Sur, sí. Que la encontré en la panadería y me contó que tal o cual cosa. Es una estrategia, parece, de comunicación que usan todos los dirigentes. Sí, pero Roy digamos, prácticamente, por más una cuestión de cálculo de táctica electoral, se separó de esa imagen y buscó más el plano racional de las propuestas. Es más, diciéndole, miren que yo en el 19 voy a ser el candidato intendente de ustedes, digamos. Me parece que ese era el metamensaje también. Sí, comparto, y dos cosas de eso. Uno es, me parece que Anita ya había quedado expuesta en la elección para intendente como una candidata simpática, pero con algunos déficits programáticos. Y ahí apareció un candidato diciendo eso, ¿no? Bueno, yo vengo de este mismo espacio donde somos simpáticos, estamos con Macri, pero también tenemos determinadas propuestas. Te pregunto, ¿vos crees que un sector de la clase media, los sectores medios que votaron a Usandizaga durante los 80, votaron al socialismo durante los 90 y durante los primeros años de este siglo XXI, hoy votaron a Roy? Digamos un porcentaje de esa clase media rosarina. Si mirás el dibujo seccional, sí. Anita ganó las seccionales más barriales, ¿no? Zona sur, zona oeste, y Roy ganó en el centro con una diferencia importante. Y ellos, discúlpame, sí. Y lo notable es, Zuckerman fue el tercero en esta elección individualmente, y en el centro la diferencia del segundo de la interna del PRO con Zuckerman es amplia. En los barrios ya, inclusive Nuevo Alberdi y Zuckerman les gana a Anita y a Roy individualmente. Entonces hay un componente barrial que sigue bastante este dibujo que hacía Andrés del afiche, la proximidad, pagando más en los lugares donde buscan esa presencia más cercana y demás. La relación del que vive en un edificio con el Estado es más lejano que el que está pidiéndole al Estado que esté ahí, que le arregle el pozo, la zanja, ¿no? Y eso se notó y dibujó bastante la geografía electoral de Cambiemos en la ciudad. Sí, además el electorado que vos hacías referencia haciendo un recorrido histórico, sí, ¿no? El Usandizaga de los 80. Es que en algún momento legitimó a María Eugenia Bielsa también, claro, como una rosarina más allá de si era o no peronista o independiente, cercana al peronismo. Pero ese voto rosarino conservador, culturalmente hablando, ¿no? Más allá de lo político. Sí, se está dando y hay que ver si eso ahora se va a materializar cuando en octubre ya la tenemos encima, pero ya caminos al 19 donde incluso va a haber un cambio de guardia, ¿no? Con lo cual
habrá que seguir esto que decía Lucio, de ver estas seccionales del centro, que eran, recordemos además desde el punto de vista de los distritos municipales, recordemos el distrito centro, no es solamente los bulevares y el río, se extiende hasta la calle Paraná en el oeste, en Chisortu, y en el sur hasta Menábar, con lo cual concentra la tercera parte de la población que vota en Rosario está en el distrito centro. Claro. 32,5% que vota en Rosario. Paraná, Menábar, Río. Exactamente, o sea, es un amplio sector donde vive 1 de cada 3 rosarinos y votan, con lo cual hacer una diferencia como la que estaba describiendo recién Lucio, en esas seccionales que van de la primera a la séptima, más o menos, sí, ¿no? Más o menos. Hacer una diferencia ahí son una gran ventaja. Es como cuando hacen una diferencia en la tercera sección electoral en la provincia de Buenos Aires, claro, ¿no? Que se votan 4,5 millones de electores en la tercera sección, 4 millones en la primera sección electoral en provincia de Buenos Aires. Cuando vos tenés esas dos secciones, ahí tenés nomás casi cercana a casi 9 millones de electores. Hacer una diferencia ahí, como le decía Lucio, te hace después la elección, ¿no? Y lo que pasó claramente es que entre Anita y Roy dejaron sin voto prácticamente a toda la otra oferta, incluido Pablo Hapkin, Martín Rosúa mismo, que había hecho un despliegue importante, quedó muy reducido con el despliegue de esa interna muy fuerte. ¿Cuánto hace que te dedicas a lo que haces, Lucio, vos? La primera campaña en la que tuve participación, no fui consultor general ni mucho menos, más bien hacía algo, sí, fue la de Usandizaga del 95. ¿Y vos, Andrés, cuánto hace? La primera encuesta 89. Bueno, más o menos, años más, años menos, y llevan muchos años. ¿Se puede inventar, te pregunto a vos, Lucio, y después respuesta espero a tuya, Andrés, ¿se puede inventar un candidato? O sea, por ejemplo, 2019, elecciones de intendente. Tenemos que inventar un candidato, ninguno de los posibles debiera ser, que no sea ni Pablo Hapkin, ni Roberto Zuckerman, ni Roy López Molina, ni algunos otros que tengan alguna convocatoria, ni Martín. ¿Se puede inventar? ¿Vos podrías inventar un candidato? Tenés un año para instalarlo y un año para una intendencia como la de Rosario es difícil, porque hay tradiciones políticas, esto que vos decías, hay figuras, ninguna de las figuras que vos marcabas como bien aceptadas por esa clase media, rosarina y demás, fue una figura improvisada, inventada, ¿no? Sí, después se pueden hacer experimentos más puntuales en una elección a concejal, con determinado, prestándole atención al sistema electoral. Bueno, ahí tenés hay un 10%, un segmento que uno puede armar de un 10% que sí es. ¿Cuánto tiempo necesitas para instalar un candidato nuevo, para inventar ese candidato? No, eso lo tenés a Macri, que hizo Boca Juniors, claro, Diputación Nacional, derrota en la jefatura de gobierno, victoria y reelección en la jefatura de gobierno. Pues entonces, claro, llega un momento y dice, no es un invento, es el producto de unas cuantas acciones políticas, ¿no? Lo que dice Lucio de las tradiciones políticas en una ciudad como Rosario, creo que fue el límite que tuvo Anita para no ser intendente en el 2015, entre otras cosas. Sí. Anita había hecho una explosión tan grande que estuvo a punto de ser intendente y creo que ahí estuvo el límite de toda la ciudadanía de algún modo, que dijo, bueno, a punto. Ahí. Y un error también tonto en un punto, porque había la discusión esa post-debate de candidatos sobre si había faltado o no, la que jugó muy fuerte su palabra, que ella no faltaba a la Comisión de Salud, y había faltado, estaban las pruebas y todo, y ahí creo que perdió credibilidad, que era una de las cosas de la sostenida, ¿no? Sí, los atributos. Pero vos podrías ponerlo vos. Yo no me dedico a lo que sí también hacer encuesta y él se comprometió a no posicionar gente en las elecciones. A mí yo viéndolo desde otro tipo de especialidad, que lo mío es el sondeo, ¿no? El sondeo de opinión pública. Pero entendiendo el olfato para dónde va. Yo lo veo, yo coincido en ciudades como Rosario, donde tienen tradiciones, no por la magnitud de una ciudad de 1 millón de habitantes, no solamente por eso, sino que tiene tradiciones políticas, tiene toda una historia, tiene toda una cuestión de despliegue. Yo creo que es bastante más complicado que en otros aspectos. Sí, para cargo legislativo, de hecho que se han dado esos casos. Tendría que salir alguien muy rutilante, que hoy Rosario, por ejemplo, un outsider de la política, que hoy yo no veo, que vos me digas, bueno, a ver, una personalidad. No, pero bueno, Alejandro Grandinetti hizo una carrera muy corta, electoral,
fue candidato a intendente, después candidato a diputado. Bueno, pero viene de una alta exposición a través de su profesión, que es tener un micrófono abierto todos los días, eso, ustedes que están... No, bueno, pero además tiene un carisma de comunicación. Es cientista político, o sea, me parece tiene un carisma, que... una formación, una raíz que sí, tiene pero que ver con ahí eso. yo no lo vería como un invento, como el que, ¿No? digamos... Y la otra cosa de Alejandro es que tomó la representación de un partido político que tenía fuerza nacional, como era el de Frente Renovador de le Massa, quedó muy ¿no? cómodo el Entonces, lugar también, porque él cuando siempre fue aparecen eso. esos componentes, digamos, si tenés un barco importante, ya te diría, no es un invento. Claro. No le podés decir a... No, pero sí, necesitamos un candidato a intendente. Y no hay, el dinero no es limitante. Tenemos todo el dinero del mundo. Tiene que salir de algún lado. Ahí, $10 millones para cada uno. Ya me estás tentando. Es pero muy tentador, me tentás, pero no te podría cambiar la respuesta. No, hay que buscar un empresario, alguien, hay tiempo y demás. Yo soy de los que piensa que a lo mejor sí. Digamos, Donald Trump es presidente de Estados Unidos. Hay un documental tan bueno como tremendo que se llama Get Me Roger Stone, ¿no? Tráiganme a Roger Stone, que cuenta de alguna manera a alguien que dice eso. Yo lo inventé a Trump. La idea de Trump candidato es mí, cuenta cómo lo hizo y es aterrador. Hay que dar cuenta por qué mi reticencia a darle vuelo a esa posibilidad. Bueno, primero, Lucio, vos, ¿cómo te imaginás lo que viene en la provincia de Santa Fe? Son 60 días de campaña, ¿pensás que algo va a cambiar? Que el peronismo no va a retener su primer lugar, que Cambiemos a Rosario no va a retener su primer lugar. ¿Imaginás alguna sorpresa en 60 días? Sorpresas no, porque digamos hay una distribución de votos grande en el peronismo y en Cambiemos. Y el socialismo, todos los que conocen al socialismo saben que va a intentar subirse a ese podio lo más cerca posible de los otros dos. Cambiemos tiene el desafío de mantener esto que decía Andrés, de mantener una gestión en la que, cuidado que no se tome a mal alguna medida de las que ocurran y esto tenga impacto electoral. Y el desafío del peronismo es reunir, en lugar de sumarlos por lo que junten por separado, poner a Rossi y a Rodenas a reunir votos para una sola lista encabezada por Agustín Rossi. No es imposible, pero una tarea difícil, que el domingo empezaron a llevar adelante, ¿no? Hubo una coordinación ahí bastante clara respecto de cuál es el posicionamiento, los dos de acuerdo en que estaban desde el principio como oposición a Macri, ponerle límites a Macri. Bueno, de ahí en más. Yo creo que no sé si va a haber sorpresa, pero sí se va a profundizar esta, podemos llamar radicalización del enfrentamiento, de la confrontación. Máxime si se corrobora que desde un punto de vista simbólico Cristina termine ganando, así sea por un voto en provincia de Buenos Aires, pues sería un hecho netamente simbólico, nada más. Sí, tampoco cambia nada porque de Narváez le ganó a Néstor Kirchner en el mejor momento del kirchnerismo. Perdimos por poquito, dijo Néstor. Y sin embargo, pues se rehizo. Entonces, y de Narváez hoy es una silueta disuelta también en el tiempo, ¿no? Ya no ha capitalizado. Yo lo que creo que me parece que sí está demostrándose a partir del domingo, del día de ayer, es que no ha sido una elección para candidatos tibios. Y creo que la de octubre se va a profundizar. Mira. A los tibios lo están corriendo porque acá el nivel de confrontación que se ha acentuado y va camino a acentuarse a octubre. Y esto va, de algún modo, a reconfigurar todas las fuerzas políticas, fundamentalmente del peronismo. Yo creo que ahí podemos ver alguna señal de cómo va a ir reconfigurándose el peronismo a nivel nacional. Lo de Schiaretti, la pérdida de Schiaretti en Córdoba. Y triunfos como por ejemplo en el Chaco o el de Agustín Rossi, si bien es una interna, unas pasos, pues hay que ver si lo puede revalidar después en las generales, donde se juegan por los puntos, está dando a entender que aquí no es para tibios, que acá hay una confrontación muy fuerte contra el gobierno nacional, contra el gobierno del PRO, y que los tibios quedarán totalmente desalojados. Creo que en esa maquinaria de confrontación hay heridos, como por ejemplo el caso de Sergio Massa en provincia de Buenos Aires. Sergio Massa apuntaba a superar, obviamente, el 22%, llegar al 25%. Es más, en algún momento pensó que podía llegar a quedar expectante, como planteando una futura interna, entre comillas, con la propia Cristina de Kirchner, y quedó naufragando en un magro. Otro, bueno, lo que pasó aquí con el Frente Progresista en la provincia de Santa Fe. Es decir, no hay lugares para tibios. La figura de Pablo Hapkin, por ejemplo, muy amable también, ¿viste? En lugar de...
Acá, patear algún tablero. acá entramos en un nivel de radicalización de la confrontación que creo que va a ir increciendo en octubre, sobre todo, sí, desde el punto de vista simbólico, y repito que sería simbólico nada más, Cristina se imponga si sea por un voto en la provincia de Buenos Aires. Y si pierde por uno, lo mismo, pero quiero decir que sobre todo si se da ese hecho. Bueno, Andrés, tenés acá una página en blanco, escribí algunas palabras. La difícil página en blanco. No, escribí algunas palabras que queden a la posteridad. Mientras yo le pregunto algo a Lucio, así no se puede inventar ningún candidato. ¿Alguien que vos meterías en la política, de afuera, que vos veas? Que vos veas, Santiago, no sé, digo, Santiago del Moro, vos en la tele, o a un empresario, alguna actriz, algún deportista, a mí Rodenas durante esta campaña dijo algo que me gustó mucho. A ver. Me alegro que me hayan ido a buscar a mí a un juzgado penal donde se ven cosas muy, muy duras de la sociedad, en lugar de ir a buscar al set de televisión. Mirá. No, bueno, pero Alejandra es una mina con muchas, como Alejandro, ¿no? Alejandro Grandini es una mina con muchas raíces en la política también, ¿no? Claro, entonces por ahí me parece que hay que ponerse un poco más exigente de ver en qué lugares la experiencia de trabajo te sirve, como para generar candidatos que tengan carne de candidato político, ¿no? Y que a la vez sea una oferta. Yo tampoco soy un fanático de la renovación de la política, ¿no? Yo siempre doy el mismo ejemplo. 2003, elección presidencial después del que se vayan todos. Toda la grilla era de candidatos que habían sido o eran gobernadores, exministros, diputados, ninguno era nuevo. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando la cosa se pone difícil, van a buscar a los dirigentes políticos, no los de otro ámbito. Tenés ahí media página en blanco. Como para vos, síntesis, Lucio. lo tuyo me parece que es un reto y un interesante condimento porque sinteticé lo que estuvimos discutiendo, si se inventan o no un candidato. No se puede inventar un candidato en una ciudad de las características como la de Rosario. Es una síntesis de lo que estuvimos charlando acá, pero de todos modos un reto. Si vos dijiste que hay recursos para eso y no 10 millones de dólares a cada uno, no se reparan gastos, digamos, podemos... podría cambiar mi imposición. Sí, no, ni hablar, es un buen desafío. ¿Qué frase escribiste, Lucio? Sigamos con las elecciones, aún las paso. Aún las paso. Gracias por venir. No, consultar el maestro, Roberto, también. No, ni hablar. Bueno, gracias por venir. Lo espero el 23 de octubre. Lunes 23 de octubre. ¿Vuelven? Claro, los dos. El lunes 23 de octubre vuelven. Gracias por venir. Va a ser un gusto. Gracias, Roberto. Piedra libre para todos los compañeros. Con tu tarjeta de crédito del Banco Municipal, 12 cuotas sin interés en turismo. Si no la tenés, pedila volando en www.bmros.com.ar y recibila en tu casa. Banco Municipal, el banco de tu mundo.